¿Alguna vez te has preguntado cómo se vería el rostro de Dios? Hoy usaremos la inteligencia artificial, la Biblia y la antropología para intentar acercarnos a una imagen de Dios lo más fiel posible. No pretendemos definir a Dios con una imagen, sino explorar, comprender e intentar dar forma a la información de las personas que aseguran haber visto a Dios. ¿Qué información tenemos a mano para poder llevar a cabo nuestro proyecto? La respuesta es la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, y la antropología. También queremos matizar que en este vídeo nos ceñiremos a los relatos de personas que han visto a Dios, estrictamente aquellos personajes bíblicos que han tenido un contacto directo con Yahvé. No vamos a tomar en cuenta los pasajes bíblicos donde los personajes aseguran haber sido visitados por el ángel del Señor, o el ángel de Dios. Para este proyecto, esta información no es relevante, ya que en todos estos casos, aquellos seres serían enviados de Dios, mas no el mismo Yahvé. Ahora entremos en materia y analicemos los encuentros más relevantes entre Dios y seres humanos que aparecen plasmados en la Biblia. Isaías 6. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y encima de él habían serafines. Ezequiel 1. Vi la figura de un trono semejante a la piedra de zafiro, y sobre la figura del trono algo se asemejaba a un hombre sentado sobre él. Su apariencia era como de ámbar. Lucía fuego dentro y en su contorno, en el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que era como el fuego, y que tenía resplandor alrededor. Tal como se ve el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era como resplandecía alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Amós 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo: hiere el umbral, y estremezcanse las puertas. Daniel 7. Estaba mirando y fueron puestas sillas, y un anciano de edad avanzada se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla como una llama de fuego, y sus ruedas eran como fuego ardiente. Éxodo 33. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y podrás seguir viviendo. Y dijo aún Jehová: aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando yo pase con mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espalda, pero no verás mi rostro. Ahora, ¿qué podemos concluir de lo anterior? Primero, que todos los seres humanos que aseguran haber visto a Dios ven una figura antropomorfa. Siempre perciben la figura de un ser con apariencia humana. Segundo, que todas las visiones están acompañadas de una intensa luminosidad. La luz es un elemento esencial en todas las visiones de Dios. Es importante tener en cuenta que la Biblia enseña que ningún ser humano puede ver a Dios en su plenitud y vivir. Varios pasajes lo afirman explícitamente. Sin embargo, hay relatos donde algunos hombres tuvieron encuentros muy cercanos con Dios. En el Antiguo Testamento, varios pasajes relatan la interacción entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, en ninguno de estos encuentros se describe de manera detallada los rasgos faciales de Yahvé. Incluso Enoc y Elías, que fueron llevados o recogidos por Dios, no dejaron, ni recopilaron ninguna información detallada de sus encuentros con Dios, ni de sus características físicas o faciales. Llegados a este punto, podemos apreciar que la información disponible es insuficiente para intentar la reconstrucción facial de Dios. Entonces, ¿a qué otras fuentes de información podemos recurrir?
La antropología es la respuesta. Y te estarás preguntando, ¿cómo podemos usar la antropología para investigar a un ser que llamamos Dios y no es humano? La respuesta la encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esta respuesta, que no es, ni más ni menos que un pasaje bíblico del libro de Génesis, puede que sea la parte más importante de la Biblia. Este pasaje bíblico es la base fundamental de las personas que creen en Dios, de las personas que creen en la existencia de un ser superior, que se ha encargado de generar vida y aplicar orden a nuestro universo. Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No existe mucha información sobre Adán y Eva, pero sí tenemos información más precisa y detallada de sus descendientes. Usando la inteligencia artificial y los libros de la Torá o el Pentateuco, podemos crear y visualizar un perfil físico y anatómico de los descendientes de Adán y Eva. De acuerdo al libro de Génesis, si contamos 1000 años desde la creación de Adán y Eva, llegamos a los tiempos de Noé y el diluvio universal. Las generaciones de Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé nos permiten investigar cómo vivieron los descendientes de Adán y Eva los primeros 1000 años desde la creación. Con estos datos, podemos hacernos una idea de cómo era el rostro de Adán, y por lo tanto, acercarnos a los rasgos faciales de su creador, Yahvé. El libro de Génesis nos dice que Adán y Eva vivieron en el huerto de Edén, que estaba surcado por 4 ríos. Estos ríos son Pisón, Gión, y Dequel o Tigris, y Éufrates. También se tiene constancia de actividad humana en el área surcada por los ríos Tigris y Éufrates desde finales del período paleolítico. Podemos afirmar que el territorio de Mesopotamia, o más concretamente lo que hoy es Irak, fue testigo de la actividad de asentamientos humanos que datan de 10.000 años antes de Cristo. La inteligencia artificial nos ha dado un modelo de lo que pudo haber sido el rostro de Adán. Este modelo se basa en los datos recopilados de los descendientes de Adán y Eva hasta los días de Noé, y en una simulación de factores geográficos y climáticos que pudieron incidir en la anatomía de Adán. El concepto moderno de raza no existía en tiempos del Antiguo Testamento, pero la inteligencia artificial concluye que Adán pudo ser de piel oscura. La región de Mesopotamia debió ser cálida y soleada en tiempos de Adán, y la melanina de la piel oscura proporcionaría protección natural contra el sol. La inteligencia artificial también establece que genéticamente, la humanidad temprana necesitaba una diversidad genética que habría permitido la variedad de colores y tonos de piel en sus descendientes. Ahora veamos el rostro de Adán, el padre de la humanidad de acuerdo al Antiguo Testamento. Veamos esta corta animación de este primer ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Llegados a este punto, hemos podido recopilar toda la información necesaria para que la inteligencia artificial nos ayude a generar diferentes modelos del rostro de Dios. Ponte cómodo y presta mucha atención. Estás a punto de ver a Dios cara a cara.
A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado representar a Dios con formas humanas, para acercarlo a nuestra comprensión limitada, pero estas formas son subjetivas. La esencia de Dios no está en lo visible. Todo lo contrario. Está en lo invisible que experimentamos día a día, como los sentimientos, los valores o la inteligencia. Dios no necesita cuerpo, ni rostro, ni forma humana. Su verdad se manifiesta en nosotros, y aunque no lo vemos, lo podemos sentir. La naturaleza de Dios no está sujeta a la materia, ni al espacio, ni al tiempo. Dios es un ser que trasciende lo físico. ¿Qué te ha parecido el rostro de Dios? ¿Estás de acuerdo con la interpretación y resultado de la inteligencia artificial? ¿Cómo te imaginas tú el rostro de Dios? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal. Cuídate y hasta pronto.